Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a mostrar un poco acerca de nuestro proyecto final para la materia de instrumentación biomédica basada en computadora. Soy José Horacio Castelán y junto con mi compañera Carolina Borges Galindo llevamos a cabo un monitor de signos vitales en LabVIEW. Aquí enseño un poco acerca de el panel frontal de nuestro BI. Ahorita en la siguiente etapa vamos a mostrar un poquito más a detalle, igual en el documento que realizamos explicamos fase por fase, pero en primera instancia pues quería iniciar el video en esta sección para enseñar un poquito el resultado de lo que fue nuestro producto final de nuestro BI. Pero antes de ahondar en este tema quisiera mostrar el código de Arduino que utilizamos para la adquisición de nuestros resultados o la adquisición de la señal de los sensores que utilizamos, ya que ahorita como se va a ver en el siguiente video, bueno, en la siguiente etapa del video, en la implementación física utilizamos tres diferentes sensores. En este caso, el primero que está aquí programado es el DSG. No quisiera ahondar mucho en los detalles técnicos para que no se haga tardado el video, pero simplemente hicimos una lectura analógica del pin 1, donde conectamos el sensor DSG junto con lecturas digitales de otros pines. Se llevó un procesamiento para poder adquirir tanto latidos por minuto como una gráfica de DSG. En la siguiente etapa que utilizamos un sensor Max 3010-2. Aquí está configurado como Max 3010-5 como la librería, perdón, pero utilizamos el Max 3010-2, que al final de cuentas es la misma familia de Max 3010, es equivalente el mismo código. Entonces simplemente aquí pues hicimos la transformación de la lectura de voltaje que capta el sensor a pues dos datos. Uno que sería la onda plestimográfica o pues de SPO2, de saturación parcial de oxígeno, y la otra sería la saturación parcial de oxígeno respectivamente. Entonces, aquí se puede ver cómo hicimos, bueno, cómo tenemos el código de procesamiento junto con sus respectivas, este, descripciones de cada fase del programa. Entonces, no voy a ahondar mucho en los detalles, pero ahí está todo lo que se evalúa. Y por último tenemos la parte del sensor de temperatura del LM35. Obviamente cada uno está en su respectivo puerto analógico, ya que como utilizamos dos diferentes Arduinos debido a que la comunicación con uno solo era muy lenta, tuvimos que implementar el código segmentado. Este código es el general, el que viene en las tres juntas, pero eh, lo dividimos en dos Arduinos para que no se saturara y pudiera verse una lectura mucho más agilizada al momento de llevar a cabo ya el proyecto en LabVIEW. Entonces, simplemente como se ve en esta parte, delimitamos por comas cada uno de nuestros resultados. Entonces, así fue mucho más fácil a la hora de adquirir los datos en LabVIEW. Simplemente la delimitación por comas al arreglo, y ahorita andaremos un poquito más en esos detalles. Pero en general, esto es el código que utilizamos para la programación del Arduino. En el frontal tenemos dos recursos de nombre de visa, mediante los cuales podremos seleccionar los puertos que estén conectados a la computadora. En estos puertos van a ir conectados los respectivos Arduinos con sus sensores. También tenemos un seleccionador de archivos de Excel, mediante el cual podremos seleccionar el archivo donde vamos a guardar nuestra base de datos. En este caso va a ser en el libro 1. Tenemos un botón que nos va a permitir detener todo el programa. Tenemos dos gráficas, una mediante la cual vamos a desplegar la señal SG adquirida y otra mediante la cual vamos a desplegar la señal SPO2 adquirida. También tenemos tres indicadores de texto mediante los cuales vamos a desplegar el ritmo cardíaco, la oxigenación en porcentaje y la temperatura en grados centígrados respectivamente. También tenemos tres controles de texto mediante los cuales vamos a adquirir la información necesaria. El primero es el nombre, el segundo es la edad y el tercero es el género. Y un último botón mediante el cual vamos a guardar los datos anteriormente escritos. Ok, aquí en esta siguiente parte voy a explicar un poco del diagrama de bloques de nuestro BI. Entonces, lo dividimos en tres partes. Como vemos, todo está en un ciclo while.
tenemos el procesamiento de ESG, el procesamiento de oxigenación y la parte de la base de datos. Entonces voy a explicar un poco. Aquí tenemos la comunicación con Visa junto con el controlador para seleccionar el puerto de comunicación con el Arduino. A final de cuentas, esta parte de procesamiento de ESG, el procesamiento de oxigenación y temperatura, es exactamente lo mismo, se repite. Lo único que pues cambia van a ser los datos que obtenemos del puerto de comunicación. Por eso tenemos en la parte de nuestro, como ya vimos en el video anterior, la parte de la selección del puerto de comunicación con un controlador. Entonces esto inicia la comunicación serial con Visa. Este instrumento simplemente nos va a decir la cantidad de bits que está mandando pues justamente Visa desde el Arduino. Esta es la lectura de Visa, o pues sí, más que nada sería la lectura de los datos. Esto nos va a ayudar a poder tener el arreglo de los datos segmentados por coma. Aquí ya tenemos pues el despliegue de los datos. Entonces, lo dividimos en cada uno de ellos. O sea, se va a mandar primero el que tenemos programado y después el segundo. En esta etapa tenemos primero la gráfica de SG y después los latidos por minuto, que aquí le hacemos un post tratamiento para poder obtenerlos en un tiempo más determinado que como está configurado en la IDE. Entonces, pues bueno, en sí sería todo, la comunicación, la lectura y la visualización y el cierre de la comunicación. Serían las tres etapas en las dos partes del procesamiento de la señal. Aquí en la parte de oxigenación y temperatura es exactamente lo mismo. Lo único que los valores del puerto de comunicación van a cambiar. Entonces aquí leemos temperatura, SPO2 y la gráfica de SPO2, justamente en ese orden. Y ya por último, en la última sección tenemos la configuración de la base de datos, que aquí utilizamos pues otras herramientas de creación de reporte con una constante de tipo de reporte en Excel o una sobreescritura sobre un reporte de Excel ya generado. Entonces aquí tenemos un case o una estructura case en la cual vamos a seleccionar cuándo queremos guardar los datos con este indicador, este, con este control booleano. Y aquí tenemos constantes, bueno, variables locales para que no se interrumpa la comunicación con las que están afuera del case. Entonces, pues así estamos mandando todos los datos constantemente. Y pues bueno, tenemos controladores de datos o de strings que se mandan directamente al arreglo. Aquí tenemos un arreglo junto con otro que va a mandarse a justamente eh, la obtención. Bueno, esta es la parte de la obtención de la hoja de datos. Esta es la parte de el formato de la tabla o el formato como condicional de la tabla y el cierre de la creación del reporte. Entonces, más que nada, para ejemplificar un poquito más esto, es acomodar los datos en pues una tabla de Excel de manera ordenada y así tener un registro de lo que está leyendo nuestro BI. Y en general sería todo lo que conforma la programación de nuestro BI. Yo le voy a mostrar cómo funcionan los dos Arduinos junto con los sensores. Si pongo el dedo en el sensor de SPO2 se va a mostrar el porcentaje de oxigenación, pero la gráfica va a tardar un poco más. En cambio, la señal del SG es adquirida mediante un simulador de paciente. Ese simulador fue establecido en 60 bits por minuto y es lo que está marcando también nuestro monitor. Bueno, ahora como se ve en la pantalla tenemos un poco acerca de cómo obtenimos los datos ya después del procesamiento y todo lo demás, así es como se ve ya del monitor ejecutándose. Como vimos en el video anterior, utilizamos un simulador de paciente que ahorita está arrojando 90 latidos por minuto. Utilizamos el simulador más que nada para que no hubiera interferencias de ruido con los electrodos, ya que probando con electrodos daba una respuesta bastante anormal. Pero el de SPO2 sí se utilizó pues con el dedo y sí da una lectura más o menos equivalente a como vimos en el marco teórico de nuestro reporte. Y más o menos la oxigenación se va marcando bien. Ahorita estamos metiendo los datos para poder pues obtener este, la base de datos. Y en lo que sale, pues vemos que la temperatura más o menos está en la idónea con la corporal.
Entonces, ya que obtenimos la base de datos, se despliega de esta manera, junto con segmentado como lo organizamos en el BI. Ya para finalizar la demostración de nuestro proyecto final, vamos a seguir pues metiendo datos o diferentes pacientes a la base de datos. El único error que tuvimos a la hora de llevar el procesamiento de nuestro BI fue de que la configuración mecánica de nuestro botón no fue la indicada para poder almacenar los datos de una manera progresiva. Entonces, es el único error que tuvimos, pero en general todo funcionó de manera adecuada con respecto a nuestros resultados esperados. Este, Ahí se almacenan. Lo único que pues haría falta es cambiar la configuración mecánica del botón. Y bueno, en general sería pues todo por nuestra parte y ya esta sería la última parte de la demostración. Entonces voy a esperar a que termine simplemente para acabar con el video. Y bueno, ya sería todo por nuestra parte. Gracias.